con este término de propósito de vida y cómo lo vivimos. Con nosotros Lautaro Biasiso para charlar sobre este tema. Lauti, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Hola, Vani, ¿cómo andás? Hola a toda la audiencia. Hermoso día, soleado, después de anoche. ¿Viste? Espectacular. Está espectacular. Te soplaba bastante viento, pero estaba muy lindo. No, y aparte el color amarillito ya del otoño me parece fantástico. Sí, Sobre todo no. para hablar y hacer radio y este tipo de cosas, me parece genial. Se viene nuestro mejor momento. Claro, es medio sureño, ¿viste? O sea, la escenografía de una cabaña en el sur, más o menos la Sí, parte otoñal, así que espectacular. yo me paro cada vez que voy para cualquier lado, en un momento me vas a ver que estoy parando sacando fotos, Mm. porque te inspira un montón este paisaje, estos colores, este momento en particular. No, y encima Federación es muy fotogénico. Yo lo sigo siempre a Ruter, a Jorge, que sube fotos, que Sí, digo, guau, mirá vos. Paso siempre por ahí, no había visto esa postal. tiene unos paisajes, la verdad que sí, es como que si te detenés a mirar, y creo que es un viaje de ida, ¿no? Es como cuando te detenés a mirar estos paisajes, estos colores, las postales que deja, ya está. Sí, 100%. Seguís haciendo. Lauti, hablemos sobre propósito de vida. Es el tema que vamos a trabajar durante todo este mes. Y la pregunta es, ¿cómo, viste que en redes sociales se habla un montón de propósito de vida, de encontrar tu propósito, de buscar tu propósito, que esto también le da sentido? En fin, cómo lo viviste vos o qué es lo que pensás al respecto de este tema? Bueno, creo que me cambió mucho, depende de la etapa de mi vida donde fui transitando el tema. Mm. Y en el último momento me dio como mucha ansiedad también, porque era como, bueno, ¿y cuál es tu propósito? ¿Viste? Es como, no sé, yo veía gente en redes que eran, no sé, salvar a las ballenas, o sea, tenían siempre como propósitos enormes y era como que si Sí. vos no encontrabas el tuyo, que era así como épico, como que te estaba faltando algo, ¿viste? Como que estabas quedando afuera. Y eso bastante inconsciente, ¿no? Y bueno, empecé sobre todo a analizar mi vida, de qué tiene que ver el propósito, porque aparte que yo creo que el propósito para nosotros históricamente está muy ligado a qué tenemos que hacer, ¿no? A qué nos tenemos que dedicar. O por lo Ujú. menos esa es como Sí. la partida inicial, ¿no? Y en el último tiempo me di cuenta que, sobre todo desde que me propusiste la charla, que lo empecé a reflexionar un poco más, que el propósito para mí tiene mucho menos que ver con hacer que con ser, en realidad. O sea, estoy entendiendo que el propósito tiene que ver con algo más intangible que con algo tangible. Entonces, empecé a darme cuenta que el propósito, por lo menos en mi caso, es más una forma de ser independientemente del rubro de lo que esté haciendo. Es decir, Ujú. siento que el propósito de uno en realidad es encontrar la paz con uno por sobre todas las cosas, independientemente de lo que hagas o el lugar donde estés. Que eso después obviamente te va a llevar a lo que tenés que hacer, ¿no? O a qué es compatible para hacer con vos. Pero cuando invertí esa visión, me relajé un montón. O sea, porque ya no era... Es más, a mí siempre me costó mucho encontrar como mi parte profesional, porque era como que nunca terminaba de encajar, decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dame mi rol en tal empresa o en tal rubro de lo que yo... Eso es mi propósito. Y nunca lo encontraba. Y era una frustración constante de decir, soy un desencajado del sistema social que tenemos y no tengo valor porque no estoy encontrando dónde tengo que estar o qué es lo que tengo que hacer. Y después me di cuenta que eso era una ventaja. O sea, al contrario de lo que yo Mira. creía, pero porque también me deschipié de que el propósito era tener un objetivo, ¿no? Nosotros siempre planteamos mucho, creo que lo que tenemos que hacer con lograr un objetivo en la vida. Y me di cuenta que el propósito tiene mucho más que ver con un proceso que con el resultado. Es más, yo vengo del palo de la música y hace unos días escuché una frase que me pareció increíble, que es, a la música o a una canción lo que menos le importa es terminar. O sea, lo menos importante de una canción es cuando termina o cómo termina. Y yo dije, claro, toda la vida procesé así las cosas. ¿Por qué en el propósito tengo que buscar un resultado? O sea, ¿por qué mi propósito tiene que ser en base a encontrar qué lugar me lleva a tal resultado? Y ahí me empezó a cambiar y me empezó a tranquilizar un montón, sobre todo. Entonces, para resumir, entendí que el propósito es encontrar la paz conmigo y encontrar mi Mm. camino en ese sentido. Y esto de ser me parece que es fundamental porque desde ahí, primero que desde ahí todo lo demás, ¿no? Desde ahí todas las acciones que tomemos. Entonces esto que traes también me parece súper genial, que es como decir, bueno, mi propósito tiene que ver conmigo, con esto, con la expresión más auténtica de lo que soy y después el vehículo, es decir, a través de lo que lo expreso, sea esto o lo otro, y tenga o no esté relacionado, pero en definitiva lo sigo expresando, lo sigo siendo. Y además, eso se manifiesta físicamente después.
O sea, entendí que el propósito es estarme lo mejor posible internamente conmigo. O sea, ordenar lo Sí. más posible mi mente, ser lo más libre posible de los condicionamientos que tengo, y sobre todo ser lo más auténtico posible en lo que quiero hacer, en lo que quiero decir, en cómo me quiero expresar. Y es todo ese trabajo interno. O sea, ese propósito es con uno. Y me di cuenta que, porque trabajé en muchas áreas o en muchos rubros, ese propósito se expresa independientemente de dónde estés. Es decir, Mm, tengo amigos pizzeros y amigos músicos y amigos, no sé, de la política, y el resultado que tuve de esos vínculos es el mismo, pero porque justamente el propósito está dentro mío, o sea, es cómo soy yo y cómo me manejé en esos lugares. ujú. Entonces, mientras más mejoro yo, más me mejoro a mí, eh, eso hace que tenga un mejor resultado a lo que me dedique y en el lugar donde me dedique. Entonces empecé a sospechar primero, dije, ¿cómo funciona esto? A mí siempre me gustó entender los sistemas, de cómo funcionan. O sea, no sé, voy a, qué sé yo, a, a trabajar de mecánico y me interesa ver cómo el taller trabaja, ¿viste? Y ver el sistema, ver cómo funciona, cómo optimizar. Y me pasa con la vida eso, digo, bueno, ¿cómo funciona la vida? Porque la vida como que nacemos, empezamos a actuar por defecto, Claro, y por dije, defecto, bueno, pero claro. pará, hay un montón de cosas acá para ver, ¿por qué se hacen todo en automático así? Y lo que me pareció increíble de la vida es que siempre encontré una respuesta. O sea, todo lo que pregunté siempre encontré. O sea, es como que yo creo que esta parte de la víctima de, bueno, en la vida no sabemos ciertas cosas, es más una excusa de cosas que no nos animamos a preguntar o puertas que no nos animamos a abrir, pero no que no hay respuesta. Mm. Te la tenés que bancar igual. O sea, hay puertas que abrir y decir, ok, esto no va a estar La libre. cierro de vuelta. Sí, sí, Por acá no. después vemos, después, Sí. lo dejo para después. Eh, y me pasó con eso, con el propósito. Y amén de eso, eh, cada vez que más, por así decirlo, me alineo conmigo, Mm, el hacer aparece también. O sea, aparece qué es lo que tengo que hacer. Porque está este miedo también como que si vos no te definís en lo que tenés que hacer, es como que no va a haber nada, ¿no? Eh, y me di cuenta que mientras más me enfoco en el ser, digamos, en mí, y mientras más me mejoro, lo que tengo que hacer llega. mm, Y llega también, porque muchas veces yo tenía como esta cosa de, otra vez, de estar desencajado, de no encontrar qué tenía que hacer. Y me di cuenta que muchas veces no están porque son cosas nuevas que las tengo que empezar yo. También es eso. Yo también. creo que mientras más uno se centra en el propósito de uno, eh, ahí también se abre el tema de la inspiración. A mí me flashó un término una vez que era la diferencia entre intención e inspiración. La intención, o sea, cuando vos tenés una intención de hacer algo, lo vas a hacer repitiendo con cosas del pasado. Es decir, vas a agarrar fichas del pasado, Tal cual. capaz la vas a modificar un poco, pero vas a repetir algo que ya está hecho. La inspiración es algo que es totalmente nuevo, o sea, que no viene del pasado. Entonces es un estado de vacío total, o sea, un estado de, justamente, inspiración es no tener memoria, es como una computadora que está borrada, que está formateada. Y lo que haces a partir de ahora es totalmente nuevo. Entonces, ese vértigo, también entre ese vacío de no tener de dónde agarrarte, también es la puerta para que venga algo nuevo. Mm, Y yo creo que, sobre todo ahora a nivel planetario, estamos pasando por ese momento, sobre todo lo vemos con el tema de la tecnología e inteligencia artificial, que nadie sabe para dónde disparar. O ujú. sea, y todo lo que venía hasta ahora nadie puede predecir nada. Entonces, eh, también el propósito, y sobre todo encontrar la paz en tu propósito, te da como el salvavidas para ese vértigo, ¿viste? De que vos sabés que algo va a aparecer. Claro, es impulsar la acción desde ese lugar de inspiración, te da quizás ese impulso diferente. Lo que decías de, si no, uno es como que lo pone afuera, ¿no? Es como que quiero, siempre es afuera. Es como lo que planteabas hoy, es como mirando afuera, qué es lo que debería hacer. Yo me encontré en esa también, decir, ok, tengo esto, ¿qué hago? Y no, es como, y Mm, cuando vas adentro, o sea, cuando te empezás a observar vos, salen un montón de cosas que capaz no tienen nada que ver con esto que vos decías, ok, puedo hacer esto o no. totalmente. Porque es como que uno se anima, lo que decías es como, ok, de mí sale esto que puedo hacer y en qué lugar, pero no son ideas que se te ocurrirían hoy así, si las querés pensar. Sí o sí tenés que mirar para adentro, si no, no hay otra Y forma. además hay un peligro, entre comillas, en eso, que empezás a comparar propósitos. O Oh, sea, empezás a comparar con el propósito del otro, que es claro. totalmente otro. O sea, entonces ahí es como también sacarse la ansiedad de el propósito. Yo también, otra vez volviendo al tema, que es un proceso y no un resultado, no es que vas a encontrar tu propósito.
No existe. No existe como que en un momento encontrás una ficha que dice, este es mi propósito. Y a Claro. partir de toda mi vida va a ser ahí. No, el propósito es el proceso con que vos pasás la vida. Entonces también es, a ver, te da vértigo porque vos decís, chao. Es más fácil tener un trabajo estable y algo más definido porque vos decís, ya estoy tranquilo. Pero no pasa así con el propósito. O sea, porque el propósito es constante y aparte, otra vez, cuando a mí me asombra, sobre todo por toda la... Yo soy mi propio conejillo de India. Mm. Analizo un poco mi vida, para mí, ¿no? Porque es la única que tengo. O sea, y como dice Cabral, soy el tipo que más conozco. O sea, entonces como... Claro. analizo cómo empecé cada proceso, por ejemplo, no sé, tuve una situación en mi vida, cómo empezó, cómo se desarrolló y cómo terminó. Y siempre el proceso se repite. O sea, me di cuenta que en todas las facetas, esto del propósito se maneja exactamente igual. Obviamente cada vez mejor porque cada proceso como que me hizo aprender más y me hizo como... Me ajustó un poco las tuercas internas, digamos. Entonces el próximo ciclo que venía ya venía como con más level. Pero es como el mismo proceso que se repite todo el tiempo. Entonces tampoco podés escapar de esa situación. Y lo que más me gustó aprender es, no tengo que llegar a ningún lado. O sea, no hay, por lo menos en la Tierra, no hay un objetivo a cual llegar. Y eso también es como el romper un poco la necesidad de la linealidad de la mente, ¿no? Que es lo más difícil. Que a su vez igual, creo que lo material se ordena. Es más, yo con esto del propósito a mí me pareció fantástico. Hace unos días encontré, o sea, a términos físicos de qué te tenés que dedicar, y encontré un reel que me encantó que decía, vendé lo que vos comprás, para llevarlo a términos físicos. O sea, si vos te querés dedicar a algo, porque uno siempre busca en ese vacío, empieza a ver qué soga se puede agarrar. Y, a ver, compatible con uno, ¿no? Dentro de lo que a uno le gustaría hacer y demás. Sí. Pero empieza a buscar de todos lados, y si hago esto, y si hago aquello, y si vendo esto, compro esto. Y son todas ideas justamente un poco buscando en el pasado lo que ya pasó, ¿no? Y volviendo a reciclar eso que puede ser, pero no termina de ser completo. Y el propósito para mí tiene un combustible fundamental que es el entusiasmo. O sea, cuando vos te sentís entusiasmado, quiere decir que está en tu propósito, independientemente de lo que sea. Y el entusiasmo es algo constante, o sea, no es que busca llegar a un lugar, es algo que permanentemente es como un dínamo que está retroalimentándose todo el tiempo. Entonces entendí también que la señal para saber si estoy en mi propósito es si me entusiasma eso. No quiere decir que no haya esfuerzo en el camino, pero el entusiasmo siempre va a ser más grande que ese esfuerzo. Y es impresionante cómo el entusiasmo te tira, te lleva. De hecho, la etimología de entusiasmo significa estar lleno de Dios en su palabra. Bárbaro. Justamente. Y además el entusiasmo, si vos te pones a pensar, es un poco un estado de inspirado. O sea, la inspiración Sí. es como que es una sensación de que es nuevo todo el tiempo. Es algo que está ahí generándose fresco todo el tiempo. Independientemente de lo que haga. O sea, Claro. pues no tiene que ver con lo que haces en sí. Sí creo también que lo que vas haciendo o lo que se te presenta para hacer va siendo compatible con el estado que estás en ese momento, Tal cual. pero es lo menos importante. Es más una escenografía. Otra cosa. Solemos enfocarnos en eso en realidad, ¿no? Solemos, en vez de enfocarnos en lo que estás diciendo, solemos enfocarnos en lo otro. Y cuando entendemos que es un resultado de lo que decías recién, del estado, de la vibración, de estar en uno, es como que yo también llegaba a esa conclusión de decir, ok, me tengo que poner en el camino y eso es todo lo que tengo que hacer. Listo. O sea, es como, porque también las redes, muchos de los ejemplos que traías, también es muy catapultado y muy visto desde las redes. Yo el otro día también estaba haciendo como esta reflexión de vos entras a redes y todo el tiempo la gente te está vendiendo, ¿no? Lo que sea, pero te están vendiendo. Totalmente. Todo. Entonces es como esto del propósito también se vende un montón, del poder estar conectado, del no sentir el trabajo. Es como que es una maraña de un montón de cosas que cuando uno apaga esa tele y empieza a hacer este laburo, se baja de todas esas exigencias, ¿no? Es como, porque también esto de tenerlo resuelto, más quienes salimos de un poco de la matriz de esto de trabajar en determinada cantidad de horarios en un lugar y demás, como que se abre todo un panorama así que necesitamos bajar de esas expectativas o salir del todo de ese lugar que nos pone la vida. Además, por ahí tu propósito te lleva a tener una verdulería en un barrio y no a tener una ONG que salve a los pingüinos. O sea, y da igual. O sea, el estado interno que va a llegar cada uno es el mismo, al fin y al cabo. Entonces, o sea, la mayor ganancia que tiene uno es completar su propio propósito. Sí.
Y ahí termina. O sea, el juego siempre es interno, siempre es con uno. No hay más vuelta. Obviamente, siempre estamos compartiendo, o sea, tampoco es que es una característica de aislamiento, a todo lo contrario. De hecho, Sí. lo que más nos sirve para avanzar es la relación con los otros, pero es vos con tu propósito y yo con el mío, y a ver si nuestros propósitos se comparten. Ujú. Pero nunca es yo viendo otro propósito. Porque aparte, U otras formas, viste que también se te venden muchas formas de tal cosa. totalmente, y aparte hasta con uno, yo eh, tuve varios como propósitos en mi propia vida, y soy la misma persona. Y digo, lo que yo pensaba hace 2 años, ahora ya no lo quiero así. Ya me sirvió en ese momento, pero ahora, es más, una vez me pasó de tener que abandonar mis sueños de chico, porque dije, los cumplí de grandes, o yo dije, en un momento dije, bueno, voy a cumplir todos los sueños de chico que me quedaban pendientes. Ahora que soy adulto y me los puedo pagar, dije, bueno, lo voy a hacer. Y me di cuenta que eran de chico, o sea, me habían quedado viejos los sueños. Entonces Ah, tampoco ok. podía obligarme a mí a cumplir los propósitos de mi yo del pasado, porque ya no soy el mismo. O Total. sea, sigo como en esa modificación, pero no soy la misma persona. Entonces, Claro. esa actualización para mí es fundamental todo el tiempo. Obviamente tampoco es que para mí el camino presenta una tendencia siempre. Tampoco va a tener un martes 13 de algo que te cambie radicalmente. O sea, sobre todo cuando más decisiones alineadas con vos vas tomando, el camino se va haciendo más suave y más progresivo. No todo el Ujú. tiempo es extremista de tener que romper la mesa y empezar de cero. En su momento sí, a veces es Sí, a necesario, veces es necesario, pero sí. cada vez es menos necesario en el camino que uno va avanzando, me parece. Y creo que también esto del impacto, lo que decías, ¿no? El impacto cuando uno está sin propósito, está en uno, el impacto con otras personas es como la consecuencia. Es como, ya no va más tanto, o sea, sí el trabajo es interno de uno, pero también impacta en el colectivo. Es como que ayuda en el colectivo. Además, creo que lo que más impacta. O sea, Sí, impacta mucho más para mí lo que vos aportás como persona que lo que estás haciendo en sí. tal cual, De hecho, fíjate en los emprendimientos, a literal. mí me flashea mucho los emprendimientos que la marca o la persona supera el producto. Es decir, Sí, no sé, la pizza de tal, total, total. ¿viste? Y es esa pizza porque la hizo tal. No sé, la otra vez, yo nunca compré, pero siempre escuché ¿cómo es? Los sorrentinos la Charo. Sí, Nunca la conocí la Charo. Pero es un sorrentino que está por encima de los normales. O sea, entonces quiere decir que hay un propósito metido ahí. Y no tiene que ver con una venta de comida. Tiene que ver con un valor agregado que le da a la persona eso. O sea, cómo la mm, persona atraviesa esa cosa o ese rubro o esa actividad. Que es lo ujú, más importante y aparte es transpolable a cualquier cosa, porque vos, tu mismo propósito a donde lo lleves va a tener ese impacto igual. total. Que, que también al revés, si vos sos una persona que está desalineada, también vas a dar ese impacto. Entonces también es una responsabilidad. Cuando uno está Ujú. muy desalineado de uno, casi te diría medio un tropiezo a la ecuación muchas veces. Por eso también me gusta pensar que todo lo que uno resuelve en uno, lo resuelve para todos también. O sea, no estamos viviendo separados de la sociedad. Somos un factor dentro de la ecuación. Ujú, Entonces, o sumás mucho, o restás mucho, o sos más neutro, pero nunca no haces nada. total. Entonces, es como una responsabilidad para mí también social estar bien uno con uno mismo. Me parece fundamental. Claro, literal. Y estaba pensando también mientras lo decías, bueno, esto que es marca personal, ¿viste? Ahora se ve mucho esto, es un poco en definitiva la marca personal lo que ayuda. Y contar con el factor, yo hoy en uno de los posteos decía, contar con uno de los factores que no lo tenemos, que es lo invisible. ¿No? Cómo eso invisible que ordeno internamente empieza a ordenar externamente. Entonces, no contamos por lo general con el factor invisible, que es la consecuencia de lo que ordenamos internamente, que por sí solo ordena el exterior. Sino es como que buscamos siempre ir a ordenar lo exterior y, y esa es yo lo veo como una fuerza que tenés que tener en cuenta. Eso 100%. es una fuerza que por lo general no está dentro de las ecuaciones, ¿no? Pero sí tenerla en cuenta, que confiar un poco ahí. Ahí va un poco la fe, si quieren, un poco la confianza en la vida, un poco en que la confianza que si uno se pone ahí, esto se ordena solo. Es más, hasta llevarlo a un plano netamente físico. Vos la plata que gastás de lo que comprás es lo que para vos te genera valor. O sea, todo lo que vos gastás es porque vos tenés un valor en eso. O ya sea Sí, por necesidad o por deseo, pero vos crees que en tu vida lo tenés que tener. Entonces, cuando vos cambiás, cambia también lo que vos consumís. 100%. sí. Entonces, hasta físicamente, cuando vos te vas ordenando,
tu mercado, digamos, responde a cómo estás vos internamente. O sea, si vos antes estabas más deprimida y tenías que, no sé, ir a anestesiarte con entretenimiento, ibas a bancar eso, ibas a comprar eso. Entonces vos sostenías socialmente mucho de toda esa industria. Entonces, todo el tiempo tenemos impacto en todo, en ese sentido. De hecho, para mí lo más importante también a la hora de, saliendo un poco de lo más metafórico del propósito, de a qué te dedicas, me di cuenta que te tenés que dedicar a, si querés vender, vende lo que compras. Porque para vos lo que compras te da valor. Entonces, si a vos te gustan las carteras, porque vos gastás mucho en cartera, vos tenés mucho valor en ese rubro, entonces vas a poder vender muy bien. Porque conocés el rubro, porque sabés de la cuestión y porque te va a gustar. Entonces, a mí me asombra cómo... Qué forma de verlo tan práctica. Bueno, a mí yo me quise matar porque dije, ¿por qué no me lo dijeron en la secundaria? Porque siempre es como buscar lo más lejos posible, a ver cuál es tu vocación. ¿Qué sé yo cuál es mi vocación? ¿Viste? Y te es vocacional y esto y lo otro. Y siempre creo que nuestro propósito lo buscamos muy lejos. Sí. O sea, es como tenés que ser o lograr tal cosa. Y el propósito ya está en vos, de cómo vivís. Después, aparte, obviamente podés hiper mega desarrollar eso. O sea, yo siempre hago el análisis de ver qué te gusta hacer. Porque siempre es como esta cosa entre cuando uno tiene que dedicarse a algo, sí. Sobre todo cuando uno sale de la secundaria y tiene como la presión de tener que ir a estudiar algo. Es bueno, ¿qué vas a hacer? Psicólogo, siempre como predeterminado ciertas carreras, ¿no? Sí. Y la puja interna entre quiero guita y no sé lo que me gusta es tremenda en ese momento. Y en realidad cuando vos empezás, o lo hacía yo el ejercicio, es, che, ¿qué me gustaría hacer? Si tuviera toda la plata del mundo, ¿qué haría? O sea, que la plata no Ese sea es un un factor re buen determinante. ejercicio, me encanta. Y lo hice y decidí tal cosa, por ejemplo, ¿no? Y dije, ¿hay gente que hace mucha guita con eso? Sí. Sí. No hay ningún rubro donde gente no le vaya muy bien en eso. Lo único que te hace frenarte son las limitaciones, ya sea tuyas o sociales o familiares, lo que fuera. Pero en cada rubro que a vos te elijas, siempre va a haber alguien que le fue muy bien. Entonces, es un replanteo bastante grande y aún así, si otra cosa que me di cuenta es, vos podés, volviendo al ejemplo, vender lo que vos comprás, ¿no? Y si vos querés comprar algo que no hay, quiere decir que vos tenés que vender eso que no hay. También ahí tenés lo nuevo de decir, bueno, la innovación viene por acá. A mí me pasó con el tema de la comida, que yo en un momento tuve una comida muy particular, iba al súper y no estaba, iba a otro lugar y no estaba, entonces dije, bueno, la tengo que hacer yo. Y la tengo que vender yo, si no hay, o sea, es como, me toca. Es más, una vez viví en comunidad en Córdoba y el leitmotiv era mucho más básico, ¿no? Porque era para ver quién limpiaba los platos y eso. Era, si lo viste, te tocó. O sea, si vos viste algo erróneo en el lugar, no es, che, chico, aquello está mal. No, andá y arreglalo vos. Si vos lo viste, es tuyo. Entonces, sí, es muy buena. Mucha responsabilidad tiene que tener. No sé si quiero ver. Pero es increíble cuando mientras más responsables se hacen las personas, más fáciles. O sea, yo creo que también nosotros vivimos mucho de nuestra cuestión social es porque somos el resultado de un desorden en la ecuación. Cuando a las personas le encontrás la utilidad, el lugar correcto, que esté contenta, o sea, creo que lo que sufrimos es más por desorden que por otra cosa. Es más, ahora fui hace poquito a Buenos Aires y dije, claro, esta gente está eligiendo vivir así en parte. Sí. O sea, porque la misma plata que gasta acá la puede gastar viviendo en otro lugar que no tiene que viajar 2 horas para ir al trabajo. Son decisiones. O sea, hay que salir del victimismo también. Obviamente tampoco es... cada uno tiene como un escenario distinto, algunos son más sencillos, otros más complejos, pero ninguno es sentencial, o sea, de todo se puede resolver. Y creo que también esto está todo mucho más al alcance de la mano, volviendo al tema del propósito. El propósito ya está en la vida que estás teniendo, en lo que te gusta y lo que estás haciendo. No está mucho más lejos. Yo creo que sufrimos y no encontramos las cosas, por lo menos personalmente me está pasando a mí, en este momento porque siempre busqué demasiado lejos de donde estaba yo, de lo que tenía que hacer ahora. Así que creo que va un poco por ese lado. Empiecen a observarse ahí en sí mismo. Además, mucho de lo que tiene que ver con el propósito es también lo que nos sale muy natural. Yo creo que es como las habilidades o algo que ya llevamos, por eso está tan integrado y por eso capaz que lo buscamos tanto afuera porque no lo podemos ver, porque lo tenemos súper integrado. Entonces siempre hacía un ejercicio de, en caso de que no lo veas, de preguntarle a tu entorno qué se te da bien, qué es lo que más te gusta, o cuando eras chiquitito, en qué era lo que más te entusiasmaba. Entonces como que eso por ahí te puede dar indicios para poder observar y sí, después a implementarlo, llevarlo a la práctica. Sí. Qué bien. Sí, 100%. Y otra cosa también, me digo, como resumen final es no complicarse demasiado.
O sea, es como todo esto de... Conclusión. Porque siempre cuando, es más, en el palo más espiritual y de terapia, siempre es como esta cosa de hablar del ser y encontrarse a uno mismo, es como que termina siendo muy rebuscado y decir, Sí. y es poner un espejo, tomar un mate con vos. O sea, no está mucho más lejos. Es como hablate como un humano, como no te hables como un gurú. O sea, porque siempre estamos Sí. buscando esa de la bajada de línea mística, ¿viste? De, no, vos tenés que hacer tal cosa. Que puede pasar, igual pasa. Sí. Pero no está fuera de la simpleza humana del día a día. Ah, es que ahí está la magia en realidad, ¿no? Sí. Es como... O por lo menos lo que tenemos hasta ahora. No sé si es lo Mejor. mejor, pero es lo que hay. Con la información de ahora. Lauti, un placer. Muchísimas Bueno, gracias. gracias a vos, Juan. Con nosotros el doctor Biasiso charlando un poco sobre también